Bueno, el sistema endocannabinoide básicamente se compone por los receptores cannabinoides, los ligandos, que son los endocannabinoides que producimos todos los mamíferos, las enzimas de síntesis y degradación de los mismos, y tiene como principal función regular el equilibrio y la homeostasis del cuerpo. Es un sistema que está presente en todas las células y bueno, interactúa de distintas formas con todos los sistemas presentes en los vertebrados, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es sus distintas aplicaciones y sus distintas funciones, pero principalmente tener en cuenta esto, es el sistema que equilibra todos los demás sistemas y que busca mantener la homeostasis corporal. Dentro de los endocannabinoides tenemos los dos más importantes o más conocidos, que son la anandamida y el 2-AG, que son derivados del ácido araquidónico, se producen en las membranas celulares a demanda. Vamos a hablar un poco después sobre esa cuestión. Y como fitocannabinoides conocidos tenemos el THC y el CBD. El tetrahidrocannabinol es el principal componente en general de las sustancias que son más psicoactivas, las plantas que son más psicoactivas. Eh, el cannabidiol es conocido también por ser el utilizable a nivel farma de forma legal, pero hay distintos cannabinoides, fitocannabinoides, hay más de 150 al día de la fecha contabilizados. Nosotros solemos hablar de dos o tres, que son en general los que están más presentes y los que más se han estudiado, resaltando por supuesto el THC y el CBD. Las enzimas de degradación son la amida hidrolasa de ácidos grasos, que cataboliza la degradación de la anandamida, y la monoacilglicerolipasa, que degrada el 2-AG. También son target de distintos estudios a nivel mundial. Eh, bueno, importantes también en la posibilidad de aumentar las concentraciones de los endocannabinoides si trabajamos sobre la inhibición de estas dos enzimas, ¿verdad? Y tanto los endocannabinoides como los fitocannabinoides actúan sobre dos de los principales receptores, que son los más conocidos, el CB1 y el CB2, los dos ambos receptores de endocannabinoides. Eh, Hay otros receptores también, vamos a charlar un poco sobre eso, que es lo que nos va a dar un poco eh, la pauta de para qué nos pueden servir los fitocannabinoides y también los endocannabinoides, ¿no? Se hacen terapéuticas para aumentar el tono de los endocannabinoides. El receptor CB1 está más presente en general en el sistema nervioso central y el CB2 en el sistema inmunológico, el vaso, los huesos, la piel. Si bien se presentan en todas las células, generalmente ambos predominan sobre el sistema nervioso el CB1 y el CB2 sobre el sistema inmunológico. Y esto también un poco nos va a dar las posibilidades de los usos terapéuticos de los distintos cannabinoides. Acá tenemos arriba a la izquierda, podemos ver la estructura química del tetrahidrocannabinol, de la anandamida y el 2-AG. Y a la derecha tenemos un poco un resumen de la síntesis de los mismos y las enzimas que intervienen. Hay un sistema endocannabinoide que se llama, o es llamado sistema endocannabinoide no canónico, que son otros cannabinoides endógenos derivados de ácidos grasos, como puede ser eh, el 2-araquinoidil éter allá en el cerebro porcino, la virodamina, perdón, la confusión, y el N-araquinoidil dopamina, entre otros, ¿no? Hoy en día sabemos que existen otros receptores también relacionados con el sistema endocannabinoide, como pueden ser el GPR55, el 119 y el GPR18, y los receptores vanilloides de potencial transitorio también cumplen una función interesante. El sistema endocannabinoide tiene distintas particularidades. Eh, Generalmente resaltamos que son sintetizados a demanda, a diferencia de otros neurotransmisores.
porque bueno, no dejan de ser un poco neurotransmisores. También no se almacenan en las vesículas en general y ejercen su función de manera específica en los sitios de liberación, ¿no? Ante el estímulo se sintetizan, se liberan al espacio sináptico, ejercen su función y se degradan. No son almacenables. La función principal es la de la modulación a través de la inhibición de la transmisión sináptica y son producidos en la posinapsis, luego los estímulos, esto también es una particularidad, son retrógrados, ¿no? O bueno, como dice acá, se los considera como neurotransmisores en reversa, pues se liberan desde la postsinapsis para actuar en la presinapsis y ejercer su efecto. El efecto analgésico, un poco muy marcado también de la planta, se debe a este mecanismo, ¿no? De inhibición presináptica de los estímulos dolorosos en distintos puntos de las vías sensitivas de los estímulos de dolor. Y principalmente las funciones que cumple en la regulación sistémica y la homeostasis. eh, Tiene propiedades neuroprotectoras, desarrollo y plasticidad neuronal, y bueno, interviene en la transmisión sináptica, interviene en los procesos cognitivos también, de aprendizaje y memoria, la nocicepción, en la coordinación de la actividad motora. Nosotros trabajamos con pacientes con distintas patologías, algunas de ellas que tienen implicancia en la actividad motora, temblores esenciales, bueno, Parkinson, distintas cuestiones, ni hablar de epilepsia. Y bueno, la marihuana nos sirve muchísimo para esto, como un regulador de la actividad motora. Eh, una respuesta a nivel inmunitario e inflamatorio muy, muy importante también. Patologías del sistema inmune, bueno, muy usado en distintas patologías y bueno, lo que es la parte inflamatoria también. Y bueno, función importante en la regulación del sueño, como ansiolítico, para controlar el apetito, las náuseas y los vómitos, es un antiemético muy bueno. Trabaja también en el metabolismo de la insulina, de los lípidos, de los azúcares, y en la regulación del dolor como analgésico y antiinflamatorio, muy importante. Acá a la izquierda podemos ver un poco los distintos sistemas implicados eh, en las acciones del sistema endocannabinoide, que bueno, prácticamente podríamos decir que son todos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los receptores para tener una idea de los efectos que tienen los fitocannabinoides y los endocannabinoides. Los dos más comunes y más conocidos y más estudiados son el CB1 y el CB2. El CB1 fue descubierto en 1988, está presente principalmente en el cerebro, cerebelo, ganglios basales, hipocampo y a nivel periférico en corazón, próstata, ovarios y las terminales nerviosas presinápticas, muy importante para los efectos que va a tener. Y en las terminaciones de los nervios, tanto a nivel central como periférico, actúan inhibiendo la liberación de otros neurotransmisores, por lo que, bueno, le da un poco la, la propiedad de neuroprotector, eh, la propiedad de la regulación del dolor y los distintos estímulos que tal vez puedan estar exacerbados, como por ejemplo en el caso de las epilepsias. El CB2 fue descubierto algunos años después, en 1993, y se concentra principalmente en órganos relacionados directamente con el sistema inmune, como pueden ser el vaso, las amígdalas, células del sistema inmune como los linfocitos B, linfocitos T y monocitos. Y la interacción de estos receptores modula la liberación de las citoquinas, que bueno, sabemos que son las responsables en gran parte de los procesos inflamatorios y regulando el sistema inmunológico también. En el caso del delta 9 THC, su interacción con este receptor explica un poco el efecto inmunosupresor que tiene eh, este fitocannabinoide. Discúlpenme, pero estoy algo congestionado.
Después tenemos otros receptores no tan comunes y no tan conocidos como pueden ser el GPR55, que se postula como un tercer receptor con actividad cannabinoide. Y bueno, desempeña un papel en la regulación del metabolismo óseo, en el control del dolor inflamatorio y también en la proliferación de células tumorales, que ese es un punto que no nos convoca en este caso, pero bueno, hay diversos estudios, distintas etapas y en distintos estadios, donde bueno, hay evidencia del efecto antitumoral de los fitocannabinoides interactuando en distintos procesos de las patologías oncológicas, como puede ser las metástasis, la generación de vasos, la apoptosis, bueno, intervienen muchos mecanismos de regulación de los tumores, así que eso es para resaltar. Otro receptor que tenemos muy presente es el GPR119, que bueno, la activación del mismo causa una reducción en la ingesta de alimentos y un aumento del peso corporal en ratas. También se ha demostrado que regula la secreción de incretina e insulina. Y bueno, esto ha llevado a que sea estudiado por las industrias farmacéuticas como target para tratamientos para obesidad y para diabetes, resistencia a la insulina y demás patologías hormonales y ligadas a lo que es la parte del metabolismo, ¿no? Y el GPR118, que tiene implicaciones en la vasodilatación, en la regulación de la presión sanguínea y la particularidad de no producir efectos psicoactivos a nivel endógeno. eh, Su ligando principal es el endocannabinoide 2-AG, que bueno, también nos da un poco la pauta del efecto que va a tener cuando podemos lograr aumentar este endocannabinoide. El TBPR1, que está ubicado fundamentalmente en el hueso, sistema gastrointestinal y órganos reproductivos, también se activa por la acción de los cannabinoides. Y bueno, como bien marco acá, está implicado en la señalización de los procesos de dolor e inflamación y la integración de los estímulos nociceptivos, ¿sí? Importante. Y después tenemos receptores nucleares, esto también es algo novedoso y que no se suele nombrar. El PIPAR alfa, gamma y el delta son receptores de la familia esteroides que están implicados directamente en la regulación de la transcripción genética de diferentes rutas, incluyendo las relacionadas con la inflamación y el metabolismo. Así que bueno, vamos a tener también distintos receptores dentro de las células donde van a actuar los fitocannabinoides. Importante también que esto, ¿no? Hoy sabemos que regulan incluso a nivel genético algunas vías. Eh, es para tener muy presente. Y también posee propiedades antioxidantes. Y bueno, se postula que los efectos moleculares más importantes de estos receptores son la inhibición del AMP cíclico, la inhibición de los canales de calcio o voltaje dependientes, activa los canales de potasio y la influencia en la expresión génica. Bueno, un poco estos son los receptores principales con los que trabajamos hoy en día, tanto para los endocannabinoides como para los fitocannabinoides. Como les comentaba, un poco los fitocannabinoides, hoy en día hay más de 150 identificados y son, bueno, en parte responsables, gran parte del efecto terapéutico de la planta. No son los únicos responsables porque, bueno, la planta, más allá de los fitocannabinoides que produce otras sustancias como los terpenos, los flavonoides, que son los compuestos que le dan olor y sabor en general a las distintas plantas y también tienen un efecto muy marcado a nivel terapéutico, ¿sí? Bueno, los dos principales que más están estudiados son el THC a la izquierda y el CBD a la derecha. Y algunas de las principales funciones que tienen, por ejemplo, el THC es miorelajante, antiinflamatorio, antiespasmódico, anticonvulsivante. Se usa mucho en dolor neuropático, es orexígeno. Nosotros lo usamos mucho para pacientes que están atravesando procesos oncológicos por los síntomas que pueden dar los tratamientos convencionales eh, de estas patologías, que pueden producir, bueno, como todos sabemos, malestares a nivel digestivo, falta de apetito,
distintos trastornos, en los cuales el THC nos ayuda muchísimo, muchísimo. Es psicotrópico, y esto quiere decir que altera los estados de conciencia, o puede alterar los estados de conciencia. Es el psicoactivo, entre comillas, que tiene más mala fama, pero más allá de ese estado que a veces es no deseado, aunque también con pacientes con depresión se puede llegar a plantear su uso, porque es euforizante, tiene un montón de propiedades terapéuticas muy, muy, muy importantes y muy, muy utilizadas en la cotidianidad de la práctica. Bueno, y el CBD, que no tiene ese psicotropismo, sí es psicoactivo porque trabaja a nivel central también. Es antioxidante, antiinflamatorio, antitumoral, anticonvulsivante, neuroprotector, bueno, un montón de propiedades, analgésico también, antimicrobiano. eh, Son muchas, muchas las propiedades presentes en estos dos fitocannabinoides. Respecto al THC, es un agonista parcial del receptor CB1 y CB2, que es muy importante en la terapéutica del dolor, sea este del origen que sea, y en los tratamientos paliativos en procesos oncológicos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Incluso lo usamos mucho para poder retirar medicación tal vez convencional en pacientes con procesos de larga data, eh, opioides, psicofármacos. Bueno, tiene, tiene una importancia interesante también en la reducción de la medicación alopática cuando se puede y es posible. Y eso también mejora mucho la calidad de vida porque evita muchos efectos adversos eh, que tienen estos medicamentos, ¿no? Utilizado en Parkinson porque está muy presente el CB1 en los núcleos motores a nivel central, temblores esenciales, epilepsias, algunos tipos de esclerosis, y bueno, la función analgésica antiinflamatoria, ¿no? Como nombrábamos antes, tanto a nivel periférico, en el origen de la conducción nerviosa del dolor, a nivel de la médula espinal y a nivel central también. Muy, muy importante en dolor. Y el CBD es un modulador, perdón, alostérico negativo del receptor CB1, y es muy importante la función que tiene regulando los efectos del THC. Eh, Depende de la presencia del CBD que el THC no tenga ese efecto tan euforizante y tan psicoactivo o psicotrópico, si se quiere, modulándolo, ¿no? Es muy importante en ese aspecto. Podemos ver un cuadro de los distintos receptores donde actúa abajo a la derecha y lo utilizamos mucho en trastornos de ansiedad, un ansiolítico muy importante y muy interesante, trastornos de estrés postraumático y neuroprotector, lo que le comentaba antes, sirve también mucho para lo que es la reducción de la ingesta de algunos psicofármacos. Siempre trabajamos en paralelo con los profesionales de la salud que ya vengan tratando al paciente. Generalmente nunca retiramos ninguna medicación hasta estar seguros de que el fitocannabinoides están ayudando al paciente, y en ese caso nos planteamos la posibilidad de la reducción. Se habla con los médicos que ya vienen tratando al paciente y bueno, se realiza un seguimiento conjunto para disminuir las dosis de psicofármacos, sin afectar la calidad de vida del paciente, ¿no? Se usa mucho en epilepsia, en convulsiones, bueno, como inmunomodulador, patologías del sistema inmune es muy, muy utilizado también. Inductor y regulador del sueño, también tiene un efecto analgésico y un efecto antiinflamatorio. Tal vez en la práctica, por lo menos en mi práctica, se nota mucho más el efecto antiinflamatorio que analgésico. O sea, en dolores con mucha inflamación es muy bueno, pero el THC también es el que es más analgésico, digamos, ¿no? Siempre se usan en conjunto, nunca se usan solos, o generalmente no los usamos solos. Tratamos de que los derivados sean siempre de full espectro o espectro completo y no isolados. Eh, Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de esta cuestión también, de la diferencia que hay, ¿no? Entre
un aceite tal vez o un derivado con un cannabinoide aislado de uno que tenga todo el espectro completo de la planta. Tenemos los fitocannabinoides ácidos también, que son los que están presentes en la planta su estado natural, lo que los transforma de ácidos a THC y a CBD son las fuentes de calor, la combustión, bueno, eh, pero en la planta se encuentran en su forma ácidos, ¿sí? No son psicoactivos y también poseen un montón de propiedades. El THC ácido es muy antiinflamatorio, neuroprotector, el CBD ácido se usa en epilepsia, en náuseas, también en la propagación de las células cancerosas, cáncer de mama sobre todo, glioblastomas, distintas cuestiones que hace que sean también no muy utilizados en general, pero muy importantes para la práctica. eh, y interactúan con otros receptores aparentemente, eh, no tanto con el sistema endocannabinoide, pero sí alteran la eficiencia de cuatro funciones primarias, inhiben la liberación de la COX-1, de la COX-2, de la TNF-alfa y la liberación de interleucina 10. Y por estos procesos, estos cannabinoides, bueno, respaldan activamente la habilidad del cuerpo de reducir la inflamación, la regulación del sistema inmune y los niveles de dolor, ¿no? Se pueden complementar el uso de los fitocannabinoides tradicionales con los ácidos. De hecho, se pueden hacer infusiones, tés, bueno, hay distintas formas de utilizarlos, incluso hay pacientes que eh, utilizan las flores así en su forma cruda, ¿no? Para, para su terapéutica. Y tenemos también el efecto séquito, un término acuñado por el gran Rafael Mechoulam, eh, que es su descubridor, el descubridor del THC y un gran estudioso, y hace referencia un poco a cómo se sinergizan los distintos compuestos de la planta para producir una amplia variedad de acciones, ¿no? Eh, Todos los compuestos del cannabis, incluidos los cannabinoides, los flavonoides, los terpenos, trabajan en conjunto y hacen que las distintas cepas de la planta tengan distintos efectos, ¿no? Hoy nosotros hablamos un poco de tres quimiotipos o quimiovariedades, las plantas que contienen más THC que CBD, las plantas que tienen eh, un equilibrio entre el THC y el CBD, y las plantas que tienen más CBD que THC, y después, bueno, los terpenos y los flavonoides también interactúan con estas cuestiones, con el efecto terapéutico, ¿no? Y esto que hablábamos un poco antes, la combinación de los distintos elementos de la planta hacen que sea un efecto eh, más efectivo, si se quiere, que los cannabinoides de forma aislada, ¿no? Incluso en las dosis, hay estudios comparativos donde se comparan aceites artesanales con aceites de CBD aislado, por ejemplo, y bueno, las dosis que se utilizan de uno de los aceites artesanales son mucho más bajas que la de los aceites o los derivados aislados. Eh, por ejemplo, los aceites artesanales pueden contener, por poner un ejemplo, 10 miligramos por mililitro de CBD y los demás componentes de la planta presentes en muy poca concentración. Y para lograr un efecto parecido, se suele utilizar hasta 100 miligramos por mililitro de CBD aislado para emular el efecto de esos 10 miligramos por mililitros de CBD en un aceite artesanal que presenta los demás componentes. Así que bueno, tenemos muy en cuenta este efecto séquito a la hora de plantearnos qué aceite elegir y de qué forma utilizarlo y dosificarlo, ¿no? Controles de calidad que se realizan en los derivados de la planta de cannabis, que bueno, en general suelen ser los aceites, los ungüentos, las cremas, las inflorescencias, más allá del control de calidad que se realiza en el cultivo de la planta, ¿no? Eh, las asociaciones civiles generalmente trabajan con cultivos trazados, con semillas registradas, con cultivos orgánicos, sin agroquímicos, bueno, cuidando
los secados, que no haya hongos, que no haya residuos, distintas cuestiones que después se mandan a analizar a un laboratorio, donde a través de una cromatografía podemos obtener la determinación cuanti y cualitativa de los cannabinoides presentes en la muestra. Se determinan también los terpenos en los aceites o en las flores secas, que esto va a variar mucho, sobre todo en los aceites, de acuerdo a cómo se produzcan esos derivados. Hay forma de producirlo con temperatura, sin temperatura, bueno, distintas formas de producir estos derivados que van a variar mucho el efecto y la composición final, ¿no? Determinación de solventes residuales, sobre todo dependiendo de las formas de cultivo, si se usan sales o no se usan sales. eh, los análisis microbiológicos y análisis de metales pesados también, que nos da una idea de cómo se han cultivado esas plantas. Eh, CONICET presente siempre, eh, realiza controles de calidad de distintos derivados del cannabis. Y acá podemos ver que también se buscan posibles contaminantes como pesticidas, solventes, adulterantes. Se analizan aceites, resinas, flores, cremas, talcos, cristales. Hay óvulos también que se producen y se pueden analizar, bueno, distintas formas de aplicación de los fitocannabinoides, ¿no? Distintos preparados. Respecto a la evidencia científica, bueno, hay distintos grados de evidencia científica. Ha sido muy difícil en general de estudiar, más allá de que se viene estudiando la planta hace muchísimos años, desde los años 60, 70. Eh, Gracias a la prohibición, bueno, nos han impedido en general poder realizar investigaciones a largo plazo y demás cuestiones que a partir de la ley 27350 del 2017, bueno, hemos podido ir planteándonos distintos estudios y distintos objetivos a nivel científico, entre comillas, si se quiere, avalando o para poder avalar propiedades que conocemos eh, de forma eh, fáctica, digamos, si se quiere, y por los efectos que vemos en los pacientes en la cotidianidad, ¿no? Eh, bueno, usamos el cannabis en distintas patologías, más allá de que contamos aún con poca evidencia, eh, de ensayos clínicos aleatorios, doble ciegos, randomizados, placebo controlados, bueno, eh, hay evidencia de la eficacia en epilepsia refractaria. La FDA de Estados Unidos aprobó el primer medicamento eh, derivado de la planta de cannabis con CBD, cannabidiol, para tratar algunos tipos de epilepsia poco comunes y severos, que fue un poco lo que dio el puntapié para el origen de la ley acá también. Epilepsias refractarias a tratamiento que se traían aceites de Estados Unidos, particularmente el Charlotte. Eh, la reducción del dolor descrita es modesta, no logra aliviarlo por completo. Acá vamos a hacer una salvedad, o voy a hacer una salvedad. Depende del dolor, depende del paciente. Más allá de que a veces no lo alivia por completo, mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Se ha definido su capacidad analgésica como moderada alta y hay evidencia mayormente sobre el dolor neuropático central asociado a esclerosis múltiple, recomendándolo la Academia Americana de Neurología también. Y bueno, distintos medicamentos producidos como el nabiximol, soldronabinol, bastante conocidos en el mundo del cannabis. Y en la reciente guía de la Sociedad de Dolor Canadiense, también, bueno, hay un consenso para el manejo del dolor crónico neuropático con cannabis. Canadá también es un centro de estudio muy importante. Eh, bueno, el doctor Morante ha participado y se ha formado también en parte allá, y él nos ha podido traer su experiencia, más allá de todo el trabajo que sabemos que viene haciendo y sigue haciendo en Argentina, para bueno, que los médicos podamos utilizar de forma segura y legal y más eficaz las propiedades de la planta, ¿no? Bueno, en 2017
La Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos publicó un estatuto confirmando que el uso del cannabis en el tratamiento del dolor es sostenido por ensayos clínicos bien controlados y que hay evidencia sustancial de que es efectivo para el tratamiento del dolor crónico, migraña, cefalea, esclerosis múltiples, asociados dolores también neuralgias, como por ejemplo la del trigémino. Y bueno, un comité de expertos también de la Academia Nacional de Ciencias ha presentado pruebas concluyentes o sustanciales de que los cannabinoides son efectivos para el tratamiento del dolor crónico, antieméticos para las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, para mejorar la espasticidad en esclerosis múltiples y en convulsiones en casos de epilepsias refractarias o convulsiones, cuadros que presentan, epilepsia que presentan cuadros de convulsiones muy severos. Eh, el Garrahan tiene también un estudio muy importante y muy lindo sobre el uso del CBD en niños. Perdón. Y en un informe de la ANMAT sobre los usos terapéuticos de los cannabinoides, bueno, el dolor crónico, las náuseas y los vómitos, la estimulación de apetito en afecciones en pacientes con HIV, también como el oxígeno es muy, muy utilizado, bueno, la espasticidad en esclerosis múltiples, síndrome de Tourette y las epilepsias refractarias. Esto es donde más evidencia tenemos. Eh, Depresión, trastorno de ansiedad y trastorno del sueño, glaucoma, bueno, distintas situaciones cotidianas, ¿no? Que el día a día se nos presentan en los consultorios, sobre todo el tema del dolor, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, bueno, ni hablar de epilepsias, usamos muchísimo el cannabis. Y hay evidencia moderada que mejora el sueño a corto plazo en individuos con trastornos, con distintos trastornos del sueño, de distintos orígenes, fibromialgia, dolores eh, y distintas cuestiones. En Argentina, los estudios sobre la efectividad y la seguridad del cannabis en pacientes con estas enfermedades se llevan adelante muchos en el Hospital Garrahan y en el Cruce. El Hospital Rofo, el Instituto Rofo, perdón, asociado a patologías oncológicas, también es un centro de estudio muy importante del uso terapéutico de los cannabinoides. Y los resultados parciales indican que el tratamiento ayuda a mejorar aspectos cognitivos, conductuales y motores también. Tenemos pacientes con distintas condiciones del espectro autista, eh, que bueno, tienen comorbilidades, perdón, muy ligadas a veces a epilepsias, a cuestiones cognitivas y conductuales y motoras que nos ayudan un montón. Realmente los cambios que vemos en muchos de los chicos que tratamos son muy, muy importantes. Y por último, acá les dejo un repositorio de cannabis medicinal, perdón, que se realizó con distintos médicos que trabajamos con distintas asociaciones, donde se junta toda la evidencia científica actualizada eh, de los distintos países donde se viene investigando a fondo. Lo tienen disponible en esa dirección de internet, accesible para todos. Así que bueno, no los quería llenar de estudios y de papers y demás, solo dar una reseña de lo difícil que ha sido estudiar eh, a nivel científico, si se quiere, las propiedades de los cannabinoides, más allá de todos los prejuicios que trae, porque bueno, a veces se hace mucho hincapié en esto y no tanto en otras sustancias que, más allá de tener los estudios, sabemos los efectos adversos que tienen. En ese sentido, el cannabis la marihuana y los fitocannabinoides son sustancias muy, muy seguras, un margen de seguridad muy amplio. Nunca nadie se ha muerto por el uso de cannabis. Los efectos adversos que se presentan en general ceden cuando se deja usar la sustancia y son leves generalmente. Hipotensión, depende de la dosificación, puede producir
algo de taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca, eh, somnolencia, marcado cuando se exceden los pacientes con las dosificaciones. Nosotros hoy en día usamos las cromatografías para saber cuántos miligramos por mililitro de cada sustancia presenta cada muestra, y a partir de ahí lo dosificamos generalmente de gota a gota. Así que bueno, también estamos muy seguros con el tema de la dosificación, ¿no? Eh, Así que bueno, espero haberles dado un pantallazo, eh, aunque breve, que los invite a seguir investigando y a seguir estudiando. Es un mundo muy amplio. Podríamos estar hablando del sistema endocannabinoide y sus implicancias eh, realmente por muchísimo tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase, servido la información, y quedo a disposición de cualquier duda o cualquier consulta que puedan llegar a surgirles. Gracias a todos y a todas. Tienen mi mail en la presentación. Bueno, sin más, agradecerles y dejarlos seguir disfrutando del curso. Gracias. Bueno, el sistema endocannabinoide.
Hola, 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 hola. Perdón. Estoy acomodándolo, me lo acomodo un poco. Y esto dice así. Y bueno, simplemente estándar. No, bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Martín Acuña, yo soy parte de la organización de MACU, soy del grupo de trabajo de MACU, sereno de la sede también, desde que llegamos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que tienen en sus manos, de lo que es el proyecto Catova. Antes de ser del grupo de trabajo, fui presidente de la organización, soy parte de los socios fundadores, que varios están acá también, que vienen acompañando desde los inicios, así que agradecemos también a todas las personas, también a Sandra y a Patricia, que son de APROCAM, muchas gracias por venir. Fundamental también estas conexiones, esto de juntarse entre organizaciones para poder seguir trabajando. Tenemos socios nuevos del Turbio. La verdad, eso está muy bueno, siempre ampliar la masa societaria, siempre poder llegar a pacientes y poder brindarles cannabis de calidad y un buen tratamiento. Así que en relación a eso, les voy a contar un poco de lo que fue el proyecto Catova, de lo que viene siendo y de lo que va a ser más adelante. Para poder entender lo que es el proyecto Catova tenemos que hablar de quimiotipos. Para hablar de quimiotipos tenemos que conocer un poco de lo que son los cannabinoides. Básicamente, hablando rápido, todos los mamíferos tienen cannabinoides, tienen un sistema endocannabinoide. Ese sistema endocannabinoide por lo general se encuentra en la parte de la médula, en la parte del sistema nervioso, en la parte de la piel, en todos los sistemas de nuestro cuerpo, así que se integra en todo nuestro cuerpo. Eso quiere decir que el sistema endocannabinoide es el cuerpo completo, ¿no? Este sistema lo que hace es regula un montón de cosas en nuestro cuerpo, como por ejemplo los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. También regula la parte de la flora intestinal, del estómago, la parte neurológica, esto está todo en YouTube, estamos en vivo también, en lo que es macuclub.com/capacitaciones, venimos trabajando desde ahí y desde YouTube en vivo. Todo esto lo venimos haciendo desde la parte de comunicaciones para que cuando una vez despeguemos como Orga también tengamos este espacio para que podamos hablar, para que nos puedan escuchar otros socios desde otras partes del mundo, que es fundamental también llegar a eso, y tener esta voz para poder trabajar desde Santa Cruz, desde Río Gallegos y desde el sur de Argentina, ¿no? A raíz de esto, también paso a contar un poquito lo que es MACU. MACU es la Asociación Civil del Movimiento Argentino de Cannabicultores Unidos, una organización que viene trabajando desde 2021 en el acceso al cannabis medicinal, en la investigación, en la reducción de daños, en el trabajo colectivo y de territorio puntualmente, en el que empezamos a notar entre cultivadores, pacientes, personas que consumían cannabis, la necesidad de tener un espacio de representación, un espacio de lucha, un espacio de inclusión donde podíamos pasar el día, fumar, estar tranquilos, sentirnos cómodos, seguros y que nos podamos volver a casa tranquilos y mucho más relajados, como por ejemplo pasa cuando vienen los socios a hacer calistenia, o pasa cuando vienen a hacer una cata, o pasa cuando vienen a ver películas canábicas, porque también es eso, es la parte social, es la parte integral, y no solamente venir a dispensarse, ni solamente fumar, ni solamente consumir en este mundo tan consumista, ¿no? Que hoy en día todo es consumo. Tener esa reflexión en el consumo y en la reducción de esos consumos, si son problemáticos, son fundamentales, porque nadie te lo va a venir a decir, quizás por una cuestión de que estamos todos en la verdad, en este
mundo tan difícil, con este gobierno, con estas situaciones, con todo este punitivismo, prohibicionismo y toda esta mirada hacia los cultivadores, hacia las cultivadoras, hacia los pacientes, las pacientes, los usuarios y las usuarias, en donde somos perseguidos solamente por fumar, solamente por sentirnos tranquilos y libres en un lugar, y a veces eso es peligroso porque si no tenés conciencia de lo que estás consumiendo, si no tenés conciencia en dónde estás metiéndote o qué estás haciendo, quizás puede llegar a ser perjudicial para vos, para tu familia o para tu libertad incluso. Así que desde ese lado Macu nace y quiere articular un montón de problemáticas, un montón de situaciones que venimos diagnosticando y trabajando en nuestra orga, algunas más importantes que otras siempre, y cuando son muy importantes y exceden de nosotros también buscamos ayuda para que podamos también trabajar desde ese lado y bueno, hacer un poquito mejor el mundo. Así que así también nace el proyecto Catoa. Este proyecto lo empezamos a trabajar en 2022 como una idea, como encuestas, como hacia dónde íbamos también con la parte del ReproCan, con la parte de hacia dónde nos dirigíamos como orga, porque nos inscribimos en personería jurídica, hicimos el estatuto, los balances y esto y lo demás, y después llegó un momento en que teníamos que saber cuál era nuestra visión, cuál era nuestra misión, qué íbamos a darle a la sociedad también, porque no es que solamente éramos un club de cultivadores, de cultivadoras, sino que esto ya había tomado otra forma mucho más amplia y más representativa, porque ya empezamos a tener declaraciones de interés, porque ya empezaron a ser otras las cuestiones que también nos conmovían, como por ejemplo la violencia. Empezamos a ver que también se necesitaba hablar de violencia, también se necesitaba hablar de interacciones entre nosotros como humanos, como personas, como asociación también. Y ahí empezamos a ver que esto no solamente era juntarse a consumir y a fumar churros, sino era una cosa mucho más grande y mucho más amplia, y tocaba hacerse cargo también de eso, porque creo que también es eso, hacerse cargo de lo que uno crea, de lo que uno pregona y lo que habla, lo que dice, ¿no? Lo que sale de su boca, es parte también de esto de cambiar al mundo, porque en este mundo lleno de haters que solamente tiran hate, hacerse cargo de las palabras de uno son tan buenas. Así que así como club, como asociación, como cultivadores, como compas, como lo que creció, nació el proyecto Catoa. Le pusimos Catoa porque también Catoa era un colectivo que estaba en Río Gallegos hace muchos años atrás, hace 20 años atrás, una cosa así, más o menos, ¿no? Un poco más. Sí, por ahí. Me pareció en un momento cuando lo propusimos súper divertido eso de un colectivo, de también cuál era el público también en el que estábamos, cuál era la información que teníamos sobre las personas que estábamos articulando, porque si le hablábamos del proyecto Catoa o del Catoa a alguien que tenía 20 años, claramente no iba a entender y no iba a cazar el flash tampoco de esto, ¿no? Nuestro grupo etario en ese momento también éramos muchas personas que entendían lo que era el proyecto Catoa, que entendían lo que era el colectivo y esa parte y por qué hacíamos esto, como para poder coordinar, generar esto de, mirá, el proyecto Catoa, el Catoa, y entrar desde ese lado, porque también es tener esas estrategias desde la parte social como para que la gente esté un poco más receptiva, porque si le venís a hablar del sistema endocannabinoide de una así a uno que está haciendo la cola en el banco, no va a cazar nada, va a decir, ¿qué este loquito? Así que desde ese lado es como generar esto, generar esa empatía o esa conexión también humana de, mira Catoa, esto, bueno, ahí empezamos con eso, y después era empezar a trabajarlo, pregonarlo,
Y así nació el cannabis, así nació el cannabis terapéutico de valor y avance, que es el proyecto Catova. Bueno, esto nace de una manera, la verdad, un poco para ver qué hacíamos con esta información que teníamos, porque teníamos encuestas, porque nos juntábamos, flasheábamos y como ahora decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, sí, empecemos a hacer encuestas. Bueno, ¿qué encuestas? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿No? Bueno, empecemos a hacer un QR, bueno, y así nace, ¿no? Empezamos primero ordenando las ideas, qué íbamos a hacer, de qué manera, cómo, y así empezamos a hacer QRs, a pegar QRs en las expos, en los lugares a donde íbamos, haciendo unas simples preguntas. Esto 2022, en 2022, junio más o menos. El proyecto nace para el acceso seguro y responsable del cannabis medicinal, construyendo evidencia local y fortaleciendo nuestra comunidad. Ahí está. Bueno, ¿qué es el proyecto Catova y por qué es fundamental? Catova es cannabis terapéutico observacional y de valor agregado. Es la iniciativa que venimos trabajando, activa desde 2022, la que genera datos propios de consumo y salud en nuestros socios. Buenas, ¿cómo andan? Busca ofrecer acompañamiento médico riguroso y la trazabilidad de nuestros productos. Leo, ¿estás por ahí? ¿Te fijas si sale bien el audio, porfa, por las dudas? Porque no me fijé. Buenísimo, gracias. Recopilamos datos propios, reunimos información valiosa sobre el consumo y los resultados de la salud de nuestra comunidad, acompañamiento médico, ofrecemos respaldo profesional con expertos, con nuestro médico Dani, la charla anterior era Dani, y ofrecemos trazabilidad en los productos. ¿Qué es la trazabilidad en los productos? Es saber qué estás consumiendo, de dónde sale y si hay una viabilidad en eso. Esto quiere decir que nosotros desde Macu sabemos que las flores que le dispensamos, los aceites, las cremas o cualquier tipo de producto, sabemos de dónde salió, de qué semilla salió, de qué esqueje salió, dónde salió, cuándo salió y quién lo hizo. Desde ese lado aseguramos toda la parte médica en tratamientos. Nuestro médico también, cuando empezamos a trabajar, nos dijo que necesitaba también tener por lo menos un producto que al paciente le dure 3 meses. Esto lo podíamos hacer o teniendo un super frasco enorme, que era un poco más caro, que si lo dejabas afuera de la heladera, en la ventana, se oxidaban los cannabinoides y ya no era lo mismo, y un montón de otras situaciones. Así que desde ese lado tuvimos que empezar para atrás y empezar a generar buenas prácticas en lo que era el aceite, ¿no? Desde ese lado, por ejemplo, nace Cáñamo Sur en todo lo que es la trazabilidad del producto y la estandarización también de la fórmula magistral, que es la que hace que todos los aceites que dispensemos contengan lo mismo. Contengan lo que tenga la caja, no lo mismo, porque hay diferentes aceites, quimiotipos y demás. La evolución de Catova en el 2022, en el primer diagnóstico, una de nuestras primeras encuestas fue en Santa Cruz Cultiva, que la organizó Doctor Cultivo en la rural. En una de esas hacíamos un par de preguntas, empezamos a preguntarnos qué teníamos que preguntar también, porque en base a eso íbamos a ver qué íbamos a necesitar saber de nuestra comunidad. 9 de cada 10 socios, en realidad de cada 10 personas, consumían cannabis. Esto quiere decir, a esa encuesta respondieron 100 personas. 9 de cada 10 consumían cannabis. Así que obviamente
estaba en un evento canábico y demás, pero eran los primeros eventos canábicos también de la provincia, que se venían articulando, que se generaban en la rural, así que eso también era necesario porque no tenemos datos. Si no hay datos no podés saber qué podés mejorar. Solo el 34% de esas personas estaban inscritas en ReproCan. Esto en 2022. El decreto 883 salió en 2020, que es el que habilita el ReproCan. 2 años y era el 34% solamente. Así que imagínense la poca información que todavía llegaba en 2022 arriba. El origen principal era autocultivo o terceros. En terceros estaba bastante marcado lo que era el consumo de prensado también ahí. En 2024 hicimos una consolidación en estos datos, ya que el 97% de las personas estaban inscritas en ReproCan. Esta base de datos está trabajada con 50 personas, 50 socios. También es marcado de esto porque nuestros socios sí o sí tienen ReproCan, así que en esto solo había una sola persona que no lo tenía y que la detectamos, así que falló el 100% ahí, me hago cargo. Nada, la idea de eso es también acompañar estos números y saber que gracias a las organizaciones este número que era el 34% aumentó al 97%, y de este 34, que eran 34 personas nomás, acá eran ya más 50, ya eran 50 personas de base, ¿no? Más del 50% de estas personas tenían acompañamiento médico con nuestro doctor, con el doctor Dani, así que eso ya empieza a generar esta evidencia un poco más sostenida de que nuestro médico sigue el mismo tratamiento, puede llevar las formulaciones, puede llevar o conoce ya cuál es la disponibilidad de los productos que también podemos ofrecer y en base a eso basar sus tratamientos, que es fundamental. El 75% de las personas reportaron mejoras en la salud. En 2024 y en 2025 el 98% de las personas estaban inscritas. La edad promedio es de 33 años, por eso también acá más o menos el proyecto Catova sigue sabiendo a colectivo, porque desde ese lado todavía decimos Catova y a algunos nos viene el colectivo, no el proyecto este, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el mayor producto fue el 98% de consumo fue en flores. Esto quiere decir que es el más eficaz. Si buscamos datos, el más eficaz es el que tenemos datos, así que el 98% es eso, es el más eficaz. La evaluación del uso y la salud. Durante el periodo de consolidación observamos un aumento significativo en la formalización del uso de cannabis. Esto no es dato menor porque necesitamos esta información, necesitamos que la parte del cannabis como terapia se visibilice, se normalice y se pueda generar esto, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, destacando la importancia del acompañamiento médico y la diversificación de los productos, el 97,8% de los socios estaban inscritos, más del 50% con el doctor Daniel, y 3 de 4 personas reportaron beneficios. Las flores fueron el producto consumido con un 85%, seguía por el aceite, comestibles y cremas. Las variedades Phantom Ice y DNI fueron las más usadas en este periodo. Este es el que les contaba, el Catova. Yo me acuerdo que cuando era chiquito subía y pasaba por abajo del cosito ese que te cobraban y era como, zafaba, no pagaba, obviamente pagaba mi vieja, me parece. Pero bueno, yo pensaba eso. El 1, claro, era el 1. Pasaba acá en el 1, no, y era ese. Esa era la empresa, sí. Pasaba por la Perón. Pasaba el 1 para ir a la escuela. Sí. El seminario, ya. Así que yo tengo unos cuantos añitos, ¿no?
Bueno, en lo que es 2024-2025, que es la etapa de madurez, el proyecto Catova alcanzó una notable estabilización con casi la totalidad de nuestros socios inscriptos y un perfil claro. 33 años es el promedio, el 98% de las personas estaban inscriptas y las variedades destacadas fueron Phantom Ice, White Widow, DNI, Sasa, MK Ultra, en lo que es el quimiotipo 3, que es alta en CBD. También tuvimos en lo que es nuestro trabajo de proyecto Catova y observacional, las catas. La cata eran sesiones donde la gente venía a degustar las flores que nosotros les brindamos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a tener un acceso y para que puedan saber qué efecto tenían, qué duración, cómo, cuándo, para que después vean y determinen si le hacía bien o le hacía mal. Las sesiones de cata son fundamentales para enriquecer nuestro conocimiento sobre la intensidad y los efectos de las flores. A través de estas degustaciones los socios comparten sus experiencias, permitiendo colaborar en todo lo que es la parte terapéutica. En estas catas también a veces invitábamos a personas que tenían ReproCan y que no eran socios, y también invitábamos a gente que no tenía ReproCan para ver si quería asociarse también. Y algunas personas sentían eso, que era como un lugar, un acceso seguro, un lugar donde podían llegar a consumir cannabis por primera vez. Que ese dato no es menor tampoco, porque si tenés una mala experiencia de entrada, ya quizás no accedes a la terapia, pero por falta de conocimiento y por una situación traumática, porque capaz te fumas una Phantom Ice y quedás de los pelos, y es una cepa muy fuerte, por ejemplo, ¿no? La mayoría... Tuvimos problemas técnicos, ahí ya volvemos. La mayoría de los usuarios, percibieron la intensidad de las flores entre fuerte y moderado, indicando perfiles de cannabinoides robustos. Los efectos más reportados fue relajación, concentración y energía, lo que subraya un buen efecto terapéutico. Este proceso refuerza el vínculo directo entre las características organolépticas de las variedades y sus beneficios terapéuticos. Eso quiere decir que no solamente sirve el aceite, sino también las flores, lo que huelen, cómo se combustionan, y toda esta parte del degustar una cata, de sentirse seguro, de estar ahí con mucha más información. Las patologías más tratadas y efectos reportados en el análisis de los datos, que son las hojas que también tienen por ahí, si quieren se los pueden llevar, eso es para que más o menos observen cómo venimos trabajando. Lo más reportado fue ansiedad, insomnio y dolor crónico, que seguro todos acá un poquito de alguno de esos tenemos. La verdad que hoy creo que son consecuencias también de cómo vivimos, de cómo nos quieren hacer vivir, y desde ese lado de cómo el consumismo, de cómo toda esta parte mala, ¿no?, de la sociedad nos hace estar ansiosos porque los estándares son altos, ansiosos porque esto, ansiosos porque lo otro, ansiosos porque te bombardean con publicidad, con tener que ser perfecto, con llegar a esto, con productividad, y en toda esa ansiedad también uno no puede estar tranquilo, no puede relajar un minuto y decir, la puta madre, ¿por qué no me puse a barrer? Y eso también es lo que nos hace la ansiedad, ¿no? En todo esto. Bueno, insomnio también, y a veces, si no tenemos esta información, capaz fumamos una sativa y nos da más insomnio, y en base a eso no podemos dormir y se genera mucho más. Y bueno, el dolor crónico funciona mucho el cannabis, los quimiotipos 1, fumarlo en situaciones de crisis. Por eso también es fundamental si se puede llegar a acceder a armados, porque una persona que tiene, por ejemplo, una patología neurológica como una epilepsia refractaria, no se va a poner a armar mientras está casi llegando a la crisis, ¿no? Ahí ya tiene que tener algo para fumar una seca y tratar de aguantar, de no caerse, sentarse, lo que fuese, ¿no? Eso
eso nos han contado también personas que tienen epilepsia de cómo administraban también sus dosis o de qué manera manejaban esas situaciones de crisis, que capaz a nosotros ni se nos ocurre, es como, ¿para qué va a querer un armado? Armátelo. Que también está eso, ¿viste? Que no arma esto, que lo otro, no, es también desde esta parte terapéutica. Así que, además, bueno, se destacó mucho la relajación, la mejora en la concentración y el aumento de energía, evidenciando también un amplio espectro de beneficios. En esto también tenemos efectos negativos porque también personas consumían y empezaron a consumir de más cannabis con altas dosis de THC, por ejemplo, y ya se empezaban a generar estas... Venían acá y charlaban con algunos, venían a su espacio seguro y charlaban con algunos y decían, che, me parece que estoy fumando de más, me parece que no tengo que fumar más a la mañana, que quedo medio manija a la mañana, que me pasa esto, que si me fumo unas Phantom Ice a la mañana, listo, chao, quedo así, que si fumo una DMI o que esto. Así que en base a eso también hay efectos negativos y eso lo bueno es que en estas reuniones, en estas catas, en estos momentos es donde también compartimos y ahí uno expone porque dice, no, sí, a mí igual me dejó re loco en la mañana, así que no fumé o le di una sequita nomás y listo. Porque si no, ya después no me concentro, porque si no, la idea es esa, ¿no? Es detectar estas situaciones de cuando uno dice, bueno, fumo mejor a la noche, o fumo un CBD si el dolor crónico existe, o fumo un poquito y después me como un yogur, no sé, qué sé yo. Es eso, ¿no? Conocer esa parte. Los próximos pasos en Catoba, esto tiene que ver mucho con la resolución 1780, que es la nueva resolución que el Ministerio de Salud sacó hace un par de meses. Ya los proyectos de investigación pasan a un nivel 2 también, en los cuales ya son más, ya dejan de ser observacionales y empiezan a ser más de seguimiento técnico, con un director médico, con un equipo profesional, con un comité de ética también, así que ya la parte de investigación también empieza a generar un profesionalismo y eso es gracias también a las organizaciones sociales que fueron recolectando datos como pudieron, porque eso es muy importante, como pudieron, porque cada espacio, cada territorio, cada lugar es diferente y cada ser humano o cada organización se compone de una manera diferente y tiene los recursos diferentes y tiene las soluciones o tiene el impacto en sus socios, en sus personas que pueden llegar a ayudar, que a veces no necesitan comprar desde una página web, tener esto, hacer lo otro, sino directamente asistirlos en el proceso de acompañamiento terapéutico, asistirlos en el proceso de inscripción del ReproCan, asistirlos en otro tipo de actividades o en otras patologías o en otras partes de la cadena productiva también del cannabis, porque hay asociaciones de médicos directamente relacionadas al cannabis medicinal, de veterinarios, de psicólogos, de trabajadores sociales, de cultivadores, un montón en todos lados, en toda la Argentina. Por eso es tan importante la parte académica, por eso es tan importante no dejar de seguir investigando, no dejar de seguir educando tanto a nuestros socios, a nuestros pares, a todos los que podemos en lo que respecta al cannabis, porque ya en las universidades existen diplomaturas, como los compañeros de APROCAM que están trabajando una diplomatura con la UTN, como hay en Avellaneda, como hay en Misiones, como hay en Tierra del Fuego, como hay en Salta. Eso quiere decir que ya esto va para adelante y necesitamos empezar esto, ¿no? A generar otra evidencia también, que otra evidencia científica podemos defenderla de otra manera si quieren venir a vulnerarnos derechos, como cuando pasó que cambió el ReproCan, o como cuando Bullrich dijo que iba a dar de baja el ReproCan y demás. A los 2-3 días ya había un equipo de médicos, una carpeta de Google Drive con más de 200 papers hablando sobre quimiotipos, hablando sobre cannabis, THC, CBD. Así que desde ese lado nos encuentran las organizaciones, a todo el perfil
y a toda la cadena de cannabis, comunidad, en esto, en los próximos pasos para seguir trabajando y para seguir profesionalizándonos desde Santa Cruz hacia el mundo, no al revés. Por eso tenemos que fortalecer protocolos, educación por genéticas, educación por quimiotipos. Nunca les dije lo que eran los quimiotipos. Los quimiotipos son la concentración de los cannabinoides más predominante en una cepa, en un cogollo, en un aceite, en cualquiera sea de lo que fuese que podamos medir rápidamente entre nosotros un efecto o hacia dónde más o menos nos va a llevar el cannabis que está enfrente de nuestros ojos. El quimiotipo 1 es el alto en THC, que son por lo general el 95% de las genéticas que hemos consumido. Todo tiene THC por lo general. Por una cuestión también de cómo el mercado negro, el narcotráfico, todo eso ha hecho que necesitemos genéticas super productoras, super con 50% de THC y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, eso genera un problema en la salud pública también, el que tenga 50% de THC, porque te da arritmia, o por ejemplo los vapes que vienen de Delta 8 que son solamente de THC. Si estás fumando dos meses seguidos esos vapes, después vas a sentir que pareces un caniche, que estás ahí súper nervioso, que eso es porque solamente le estás metiendo THC a tu cuerpo y no tenés CBD, no tenés CBG, no tenés cannabinoides ácidos, solamente le metes THC y el cuerpo responde solamente al THC y después genera esa dependencia. El THC está comprobado que también genera un poco más de dependencia que otros tipos de cannabinoides que pueden paliar ese tipo de dependencia, ¿no? Más que nada por la estimulación del sistema nervioso que genera el THC. Así que desde ese lado también es saber eso, que se necesita THC, se necesita CBD, se necesitan todos los cannabinoides, por eso no se necesita una restricción química, no se necesita que el 1% de THC, que el 2%, no, eso lo va a determinar, lo debería determinar la industria y lo debería determinar un perfil más de salud, ¿no? que más punitivista por como lo determinó hoy la ley de drogas. Así que desde ese lado la educación es fundamental, porque hoy en día gracias a la educación estamos acá, estamos en donde estamos y es fundamental e importante. Ampliar las degustaciones de las catas, ampliar los quimiotipos, ampliar los productos. Ahora tenemos productos, por ejemplo, de cáñamo. Desde ese lado empezamos a generar otro tipo de información, que es cómo te sentís con un producto de cáñamo, ¿no? El cáñamo es otra cosa que viene a cambiar nuestra alimentación y viene a cambiar Santa Cruz también. O al menos lo vamos a intentar. Es fundamental eso. Y bueno, seguir publicando resúmenes, porque la información es poder y necesitamos poder desde las organizaciones sociales para poder defender este avasallamiento de derechos que vienen a sacarnos desde todos lados este gobierno, los gobiernos anteriores, porque no solamente hablamos del presente, sino de lo anterior también, porque seguimos con esta ley de drogas hace más de 50 años y el prohibicionismo hace más de 100 años, así que esto no es solamente que de este lado o del otro, sino es ya generacional. Ya debemos generar este cambio y ya la sociedad lo está llevando a cabo, así que desde ese lado. Así que nada, Catoba demuestra que cuando nos organizamos nos cuidamos mejor. Cada socio es parte de este camino, su testimonio, sus datos y su participación. Ayudamos a que sigamos creciendo y con evidencia propia. Así que nada, muchas gracias. Ahora invitamos a alguien de la comisión directiva para que dé unas palabras, así ya cerramos un poquito y tomamos unos mates y charlamos y ahí prendemos las luces. A ver, Elena.
Te toca cantar. ¿Canta Vale? Bueno, nada, primero que nada, agradecerles a que hayan venido porque me acompañaron el día en un momento, bueno, estaba diluviando afuera, así que gracias por haber venido. Gracias Martín también por toda la información que nos acaba de dar. Decirles que toda esta semana estuvimos trabajando a full, los chicos acá adentro, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, así que para que toda esta información pueda llegar así a ¿cómo es? A una diapositiva. Nada, lo importante es que sigamos trabajando, agradecerle a la comisión directiva y bueno, nada, ¿qué les hago?